corriges, corregirás con amor. Y si perdonas, perdonarás con amor. Si está dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz. Ama y haz lo que quieras. Hace un par de años, unos jóvenes que fueron de misiones del Antiguo Testamento, es decir, cuando podíamos visitar a las familias presencialmente, fueron a una casa ya atardeciendo, de las últimas, pero todavía les faltaban algunas. Y el dueño de la casa les preguntó, ¿y cómo se van a ir a visitarles a las familias? No, pues caminando. No, yo les voy a prestar mis 2 caballos. Bueno, aquellos misioneros se fueron como el llanero solitario, con sombrero, sacándose fotos, felices de poder ir en caballo visitando. Terminaron de visitar y regresaron ya casi anocheciendo a preguntar por el Señor. No estaba en el campo y se fueron a buscarlo. Y la escena que se encontraron, en el horizonte ven a don Indalecio con la yunta del arado sobre sus hombros, jalándolo, haciendo las veces de los caballos que él había prestado. Bueno, estos chavos se bajaron del caballo, pues todos apenados se acercaron a él y le dijeron, oiga, pero ¿cómo es posible? Nos prestó los caballos de su trabajo. Y él, con una mirada muy profunda, se detuvo de trabajar, dejó la yunta en el suelo y los miró, diciéndoles, es que jóvenes, ustedes tienen una misión muy especial. Yo podía suplir mi trabajo con esto y de algún otro modo, pero lo que ustedes traen entre manos es muy importante, la palabra de Dios. Y por lo tanto no importa cualquier esfuerzo. Esta ocasión vamos a hablar sobre el amor en las misiones, pero de un modo distinto, tal vez renovado. Y por eso Dios nos ha permitido vivir esta pandemia, esta nueva realidad misionera desde nuestro corazón. Y para eso vamos a utilizar unas características del amor del que habla San Pablo en Corintios 13. No podemos utilizar toda la carta porque no terminaríamos. Lo que vamos a hacer es centrarnos en 3 verbos de entre todas las características que tiene este amor tan grande que dice San Pablo. Y al final dice, todo lo disculpa. Y aquí me voy a quedar yo también con estos 3 verbos finales. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ojalá que podamos tener esas cualidades en el amor. Vamos a hablar de ellas. Para estos 3 verbos que queremos entresacar del libro de la carta de San Pablo a los Corintios, vamos a utilizar también una figura, es decir, un personaje de la Escritura o de la vida de la iglesia que nos ayude a entender este verbo. Entonces vamos a empezar primero con el todo lo cree, el amor todo lo cree. Y vamos a utilizar a un personaje que se encuentra con Jesús en su vida, el famosísimo ciego Bartimeo. Y quiero leer nada más al inicio del Evangelio para hacernos un contexto de dónde estamos en la vida del Señor. Llegaron a Jericó. Más tarde, cuando Jesús salía de ahí acompañado por sus discípulos y por bastante gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, se puso a gritar, «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte. Quisiera centrarme en 3 momentos de este encuentro que es el tuyo con el Señor. Los vamos a ir haciendo combinando esta presencia de Bartimeo, que puede ser la tuya, y del Señor en tu vida también. Porque de alguna manera todos tenemos algo de ciegos. Estamos ciegos de algo y como misioneros tenemos que descubrir de qué y queremos pedirle a Jesús que esta ceguera, que es probable que tengamos todos, porque todos tenemos algo, la pueda Él descubrir y curar. Fíjense qué hermoso, este ciego, no sabemos si era ciego de nacimiento, porque no lo dice como en otro pasaje. Es probable que sí, pero tal vez había perdido la vista de niño, de joven. Lo que sí es increíble es que era un hombre que vivía de pedir limosna
y estaba en el camino de la entrada de un pueblo. Y curiosamente el Evangelio habla de su nombre. Acordémonos que cuando hay un nombre en la Sagrada Escritura es porque hay identidad. Es decir, ese nombre dice algo. Y es probable que Jesús le preguntara cómo te llamas, aunque en el diálogo no aparece, pero es curioso que San Marcos hable del nombre. De algún modo lo supieron. En arameo, bar, la parte de la palabra bar antes de un nombre, significa hijo. Y por eso dice aquí el pasaje que era el hijo de Timeo, Bartimeo. Es probable que este ciego tuviera muy presente a su papá o su papá a su hijo, de forma que le quiso poner así. Pero ¿cómo se identifica con su historia? Seguramente ahí también había mucho de profundo. Ahí estaba toda su historia, toda la historia de su familia. Y Jesús seguramente le preguntó para saber, ¿quién eres tú? Porque Jesús te conoce por nombre. Y pones tu nombre aquí. Todos lo ponemos porque queremos que Jesús nos conozca por nombre. Imagínate que en una aparición, cuando llegues al cielo, en un momento de tu vida, Jesús te pueda decir a ti por tu nombre. Natalia, César. Hay mucha profundidad, pero en este encuentro, Bartimeo no es protagonista al inicio. Él está en la pasada de la gente, pero escucha mucho ruido. Y pregunta, ¿quién está pasando? Es Jesús de Nazaret. Él habrá escuchado seguramente de este nuevo profeta milagroso y dijo, es mi oportunidad. Si dejo pasar esta, se me va a ir. Y necesito pues que me cure, ¿no? Y entonces empieza a gritar fuerte, porque seguramente el barullo de la gente que iba alrededor de Jesús no le dejaba que lo escuchara. Y Jesús pasó por ahí. Y no viendo respuesta, sigue gritando. Y la gente le dice, cállate, no grites tanto. Y este hombre no deja, es más, yo creo que sube la voz. ¿Cuántas veces la fe te ha significado a ti que los demás quieran que no hables tanto, que no subas la voz, que no incomodes tanto porque pues sí, la fe está muy bien, pero archivada en un cajón, no llevada a la vida de tu sociedad, a la vida de tus amigos, a la vida de diario? Y muchos te dicen, no hables en alto, no levantes la voz. Estas misiones nuevas son desde esa vida normal en la que Dios te pide levantar la voz, a veces incomodar un poco y que los demás se queden como interpelados, como sazonados de Dios. Necesitamos eso. Esas son estas nuevas misiones. Y entonces este hombre, sin miedo, sin respeto humano, sigue gritando y Jesús lo logra escuchar. Y les dice a sus apóstoles seguramente, vayan por él, tráiganlo. Y entonces él dice, el pasaje, de un brinco, dejando su manto, ese es un detalle muy propio de la Escritura. Cuando hay signos así significan algo. Recuerden que para un ciego, pues de no tener nada, además un ciego mendigo, su manto era su seguridad. ¿Dónde se iba a sentar mientras esperaba una limosna? En la tierra. Entonces era su seguridad. Bueno, no le importa dejar la poquita seguridad que tenía. Salta, lo llevan ante Jesús y su manto se queda ahí. Probablemente en esta nueva normalidad, Dios te ha pedido quitar tus seguridades. Romper con la desconfianza, por eso dice, el amor todo lo cree. Ahora, hablando con una hija que su papá está entubado de COVID, llorando, me dice, padre, yo ya se lo entregué al Señor. Pero de pronto el médico nos viene a decir, está subiendo la oxigenación, parece que se nos va a salvar. Yo ya estoy confundida. ¿Qué hago con esta información? Le digo, ponte en manos de Dios, confía, cree que Dios puede hacer todo, pero además cree que en tus seguridades lo único que va a haber es temor, a veces incomodidad y falta de paz. Dios nos da la paz porque si creemos en Él, Él actuará. Se lo ponen delante de Él, no sabemos cómo habrá sido ese encuentro tan hermoso. Yo estoy seguro que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Por eso los demás supieron que se llamaba Bartimeo. Pero fíjense la pregunta que le hace Jesús al ciego. ¿Qué quieres que te haga? Oigan, pues es evidente, le hubiera podido decir, pues no sé, que hable inglés. No, pues es evidente que si no veo lo que quiero es ver.
¿Por qué Jesús le pregunta algo evidente? Porque con la fe necesita comenzar de la génesis de nuestro corazón. Es decir, Jesús quiere que descubramos qué necesitamos. Y desde esa petición, por eso la fe de los milagros, en los milagros del Evangelio, muchas veces Jesús pone un poco a prueba la fe de la gente para descubrir hasta dónde están dispuestos a amar. Y por eso le dice, ¿qué quieres que te haga? Señor, que vea. Y Jesús al final le dice, tu fe te ha salvado. No yo, mis poderes milagrosos porque soy Dios, no. Tu fe, porque tú crees que puedo ayudarte a ver, vete, tu fe te ha salvado. Jesús quiere entrar hasta lo más profundo de tu ser, de tu ceguera, de nuestra ceguera, para darnos la mejor vista posible, que es la del amor, la de la fe, la de la entrega, la de la confianza. Pero necesitamos poner todo de nuestra parte. Imaginen la escena del hombre que empieza a ver los árboles, empieza a ver la gente, empieza a tocarla seguramente y empieza a decirles, ¿qué creen? Estoy viendo, no puedo creerlo. Su vida había cambiado. Jesús le había cambiado su vida. Tanto así que el pasaje termina diciendo, y lo siguió por el camino. Claro, este hombre que le había cambiado la vida, ahora no lo quiere dejar. Ahora quiere ser su apóstol. Tú y yo estamos llamados en estas misiones a ser apóstoles ahí, en ese rincón donde Dios te quiere, en una pandemia donde no podemos salir como quisiéramos a las comunidades. Pero no por eso eres menos misionero, no por eso crees menos, porque la fe está en tu corazón. Todos recordamos a aquella monjita bajita de altura, con la piel arrugada, que hacía pues muchísima obra de caridad en el siglo pasado, la Madre Teresa de Calcuta, ahora Santa Teresa de Calcuta. Una reportera, después de ya era con una cierta fama de santidad, llega a entrevistarla pues para preguntarle sobre su vida. Le dijo, sí, pues puede grabar todo lo que hago. Terminando esos días de visita y entrevistas a las monjitas y tal, termina entrevistándose con ella. Y estaba tan impresionada esta reportera que le dice, madre, yo no haría lo que yo he visto que usted hace con sus hermanas, ni por $1.000.000, ni aunque me pagaran un sueldo de esta cantidad, yo no lo haría. Y ella muy tranquila le dijo, yo tampoco, porque lo hago por amor. El amor todo lo espera, dice San Pablo. Y vamos a utilizar esta figura de la santa ya ahora para entender que Dios de pronto tiene unos caminos bien diversos, pero el amor todo lo espera. Es decir, la paciencia y el tiempo deben de ser un condimento del amor, porque si no está, vamos a perder a veces la paz. Tenemos que saber esperar que Dios tiene sus tiempos y son perfectos. Bien, resulta que ella ya era una hermana de Loreto, de una congregación europea. Era una hermana joven, muy alegre, dando clases, era feliz, todo perfecto. Un día va con otra hermana a Calcuta, en la India, en tren, y resulta que bajando las escaleras del vagón se encuentran a una persona mayor, ya muy enferma, en el suelo, pidiendo ayuda, y la gente pasaba por encima, daba la vuelta y no le hacían caso al pobre hombre. Dice ella que el hombre la miró y le dijo, tengo sed. Ella en el fondo no entendió si la miraba ella o fue un sueño, pero bueno, la idea es que esa imagen se la llevó fotografiada. Hizo lo que tenían que hacer, estuvieron unos días ahí, regresaron al convento y esta frase le taladraba en su corazón, tengo sed, tengo sed. Le escribe a su director espiritual, ¿qué hago con esta información? Tengo sed, ¿qué significa? Me encontré este hombre así. El director, muy prudente, le dijo, espera un año, no pienses en eso, déjaselo a Dios y Él te lo dirá. Un año después, seguía pensando en eso. O sea, el director espiritual pensó, esto es algo serio. Y empezaron hablando sobre la posibilidad de una nueva vocación con gente muy necesitada. Es decir, ver en el rostro de los más pobres de los pobres a Jesucristo. Ella empezó a notarlo, pero eso le suponía dejar su congregación, que amaba mucho, empezar de cero como laica y quién sabe irse a internar a quién sabe qué lugar del mundo con la pobreza y comenzar de nuevo.
no entendía, lloraba, pero sabía que Dios estaba ahí y eso le daba paz. En el discernimiento de tu vida, cuando vayas a tomar decisiones, la paz es esencial, porque todo lo espera. Quien ama, todo lo espera. Se escribía con su director espiritual, se carteaba para saber qué era lo que Dios le pedía. Finalmente pide a su obispo que le dé la oportunidad de salir de la congregación y le retire los votos de pobreza, castidad y obediencia y salir por la puerta de atrás, como si hubiera hecho un mal, con su maleta y sin hábito, y que las religiosas pensaban que se había ido porque ya no había aguantado, porque había dejado su vocación. Y con toda esa carga emocional, se fue segura de que era lo que Dios le pedía, agarró sus bártulos y se fue a Calcuta, como una mujer más. Y se fue a internar a los hoyos negros, que le llamaban ellos. Es decir, en los basureros, la gente lo que hacía era un agujero entre toda la basura, ponía un manto arriba, una lona vieja, y se metían a vivir ahí. Por eso se llamaban agujeros negros. Bueno, pues ella llegó ahí con una familia y le dijo, yo voy a vivir con ustedes. Y se metió ahí. Y ahí empezó a vivir y desde ahí empezó su nueva vocación. A veces los renglones torcidos de Dios nos confunden porque no entendemos lo que está pasando. No sabemos leer el plan de Dios. Y eso es normal porque es Dios. Sus renglones son divinos. Su lenguaje no es el nuestro. Es un lenguaje distinto porque es el de Dios. Pero no significa que no podamos comprenderlo con la fe. Y el que cree y ama, todo lo espera. Porque lo espera de quien nos ama más que nadie. Y por lo tanto, no puede defraudarte. Si esperamos en alguien que nos puede defraudar, imagínense esperar en alguien como Dios, que nunca defrauda, que siempre te da, que no te quita nada, como decía el Papa Benedicto, y te da todo. Él es Dios. La Madre Teresa supo esperar, pero fíjense, lo más cruel todavía después, si lo vemos en el campo humano, una vez que ya empiezan las jovencitas que la ven de la India, pues claro que se entusiasman con su obra y quieren seguirla. Ella no quería fundar una congregación, no sabía de eso. Pero de pronto una joven llega y le dice, oiga, ¿le puedo acompañar? ¿La puedo ayudar? Bueno. Y luego otra, oye, pues yo quiero estar con usted. Ah, bueno. Y se le fueron juntando las jovencitas. Se fueron a una casa a vivir y fundaron lo que ahora son las Hermanas de la Caridad. Pero ella no quería fundar una congregación. Bueno, uno la veía, a mí me tocó verla en la tele, una mujer santa ya. Y sin embargo, duró 50 años de su vida, es decir, desde que salió de su convento, con una oscuridad espiritual que no entendía ni ella misma, ni su director espiritual. Porque lo más normal es que en la vida espiritual haya momentos de oscuridad, como la que nos está cayendo ya, de hecho. Pero no es normal que dure mucho. A veces Dios permite que estemos algún tiempo sin poder rezar, fríos, secos, no podemos decirle te amo y me cuesta encontrarme con Dios. Y es normal, pero no pasan mucho tiempo porque luego Dios viene y nos consuela. No pasó con ella. Ella duró 50 años, es decir, casi hasta que se murió, sin entender lo que estaba Dios pidiéndole y sin saborear la oración como tú y yo la saboreamos cuando estamos en esos momentos fuertes, ¿no?, de intimidad con el Señor. Fíjense, llegó alguna vez que rezaba con sus monjitas, que le tocaba a ella dirigirles la oración a las más jóvenes, rezaba ella y luego ella les invitó a rezar 2 horas diarias a las hermanas. Y en la mañana cuando estaba haciendo ella su propia oración decía, Dios, ¿pero qué les voy a decir a estas que vienen ahora? Si me está costando rezar, si yo no sé hoy si me escuchas, si lo que estoy haciendo con esta obra de los más pobres de los pobres es un invento mío, un capricho mío o realmente es de ti. Pues bueno, dice que ella hablaba y las hermanas decían, ¡ay, hermana, qué bárbara, es usted lo máximo! Y ella no sentía nada. Saber esperar el momento adecuado de Dios. Por eso, paciencia y paz. Ojalá que Dios nos conceda en estas misiones ser misioneros, hombres y mujeres de paciencia, de saber esperar el plan de Dios. Y cuando vengan momentos como estos tan complejos, sepamos que Dios tiene su tiempo y vendrán mejores momentos y eso nos da mucha paz.
El amor todo lo soporta, dice San Pablo en esta carta de la que estamos hablando. Y es yo creo que la parte más difícil del amor, porque si de todos modos la esperanza nos hace al final confiar en Dios, el tiempo nos pesa. Es decir, cuando no parece que el amor sea tan fácil, el tiempo nos pesa y por lo tanto no siempre podemos soportarlo así. Y queremos el amor de otra manera. Y ahora vamos a utilizar a Walter Ciszek, no es santo aún, pero ya fallecido, sacerdote americano, misionero, jesuita, que desde joven deseaba ir a Rusia. Todavía no había estallado la Segunda Guerra Mundial, pero él deseaba ir a Rusia. Lo mandan a Roma a estudiar ruso y a estudiar un poco del rito ortodoxo y un poco cultivarse sobre la cultura rusa. Finalmente lo mandan a Polonia y ahí estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en un momento de invasión, cancelan la misión jesuita y le preguntan, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Regresarte a Estados Unidos o a Roma y estar tranquilo? ¿O seguir con la idea de ir a Rusia? No sabemos en qué circunstancias. Y lo estuvo pensando y pensando, era su sueño misionero. Y finalmente se decide ir sin saber qué le esperaba. Lo suben a un tren junto con muchísima gente, que no todos eran presos, algunos presos políticos, otros no, pero sí eran gente que iba a trabajos forzados. Al final a él primero lo meten en una cárcel porque ya en el camino hacia Rusia piensan que es un infiltrado del Vaticano. Entonces lo llevan a una cárcel comunista que consistía en un mini cuarto de 2x3, todo blanco, incluida la cama, sin ni una sola ventana, y a través de un agujerito le ponían la comida. Y solamente lo sacaban a medianoche para interrogarlo. Lo que querían hacer era que finalmente firmara unos papeles donde él se culpaba de algo que no había hecho, ¿no? Entonces él empieza la prueba de la fe porque él dice, bueno, yo tenía esta ilusión de ir a Rusia, pero no en estas circunstancias. Y hoy nos podemos preguntar, yo quería ir a ser misionero, pero no en estas circunstancias. O sea, yo quería el año pasado irme a la comunidad tal, tener el campamento de familia, lo mismo que vivimos cada año, y resulta que Dios no, porque Dios permite que no suceda. Y tal vez este año no va a volver a pasar. ¿Qué significa este cambio de planes? El amor todo lo soporta. El amor sabe que esperar, ya lo dijimos, enriquece nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Pero también este amor es como una coraza que nos protege ante aquello que a veces parecería que no podemos soportar, pero todo lo soporta. Bien, resulta que finalmente después de 5 años en este estilo de cárcel, pues lo que quieren hacer es que él se vuelva ya casi loco para que firme. Lo sacan y él, ya con los papeles enfrente, le pide al Espíritu Santo luz. Tú, Señor, que no quieres esto para mí, permíteme no firmar. Empieza a ojear, pero no le dice al personaje de enfrente que no va a firmar. Viendo el otro que no va a firmar, le dice, pues, ¿qué crees? Te voy a fusilar ahorita mismo saliendo de aquí. Le entra tanto pánico que firma todas las hojas que le dan, que eran muchas, de todas las cosas que pues él no era culpable, pero era el puro pretexto para llevárselo de ahí. Finalmente firma y se va llorando a su cuarto pensando que le había defraudado a Dios, pero que se sentía defraudado por Dios, porque le había pedido al Espíritu Santo que le ayudara para estar firme delante de esto y no lo logró. La primera prueba de fe, la primera prueba para seguir soportando aquello tan complicado. Efectivamente, con estas hojas lo culpan de infiltrado secreto del Vaticano y lo mandan a los campos forzados en Siberia. Y allá se va en un tren, ahora sí con delincuentes, con presos políticos, encarcelados, bueno, pura gente, imagínense, de esta calidad. Él no podía decir que era sacerdote porque no le convenía. Entonces duró toda una semana en viaje, de camino hacia allá. Llegaron a una especie de campo de concentración con barracones, vivían en camas, literas de madera, y desde ahí, todos los días, muy temprano, a trabajar. Solo tenían un espacio para comer de 25, 30 minutos y volvían a trabajar todo el día. Eso era su vida, esa era su vida. Junto con los 5 años en la cárcel, estuvo en total 23 años
viviendo así. Y fíjense lo hermoso. Para él fue cada vez más claro que la voluntad de Dios de ser misionero era ahí, levantándose temprano como un empleado más trabajando, o sea, como un trabajador más, dándole sentido a esa vida ordinaria. Luego ya pudo empezar a decir que era sacerdote, por supuesto que celebraban la misa clandestina junto con la gente, y finalmente pues lo tuvieron ahí hasta que un día, después de todo lo que había hecho, lo dejaron libre. Y literalmente abrieron la puerta y le dijeron, eres libre. No sabía qué hacer con su libertad. Él decía, me ayudó a soportar esto, la Eucaristía y la oración. Sabía que Dios estaba ahí, aunque me costaba. Todo lo soporta. Y tú y yo en estas misiones nuevas que Dios nos está permitiendo, renovadas, necesitamos volver a entender que el amor todo lo soporta. Y que aunque sea bien complicado comprender las cosas de Dios, esta nueva misión está dentro de ti. Es decir, tú no vas de misiones, eres misionero. Tú no haces apostolado, eres apóstol. ¿Dónde eres apóstol? Donde Dios te lo pida. ¿Dónde eres misionero? Donde Dios te lo pida. Lo demás es decorativo. Si es aquí, es allá, es este día, es este otro día, es este año o es otro, lo importante no es todo eso, que son circunstancias periféricas, sino aquello que Dios te pide. Ser misionero en tu corazón. Y por eso ojalá que esta Cuaresma que vamos a comenzar sea un itinerario de preparación para estas misiones renovadas. Vamos a pedirle al Señor eso. Y a la Santísima Virgen María, la gran misionera por excelencia, reina de los apóstoles, que nos ayude a saber creer, esperar y soportar en el amor. Dios te bendiga. de quien no conoce a Dios, de quien odia y no olvida el rencor. Una multitud camina en confusión, paralíticos y enfermos, ciegos del corazón. Solo faltas tú, el Papa confía en ti, y esa gente que aún no sabe rezar y merece tener la verdad. Necesita de ti, de tus manos y tu voz, de tu juventud que tiene una visión. Todo rincón gritar, predicar el amor que se escuche en toda nación. Tu lugar, ningún otro.
necesite luz, no esperes más, llegará por ti, misionero que siembra verdad. Alguien murió por ti, clavado en una cruz, a llegar su perdón, consolar su dolor. Juventud misionera, ponte de pie.